está, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre
Señor, por tu gran amor, por tu fidelidad, Jesús, por tu mirada, por tu oído, Señor, inclinado hacia nosotros, Jesús. Tú siempre has estado allí, tú siempre sigues aquí, Jesús. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Pues todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tú sabes todo de nosotros, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Pues todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Iglesia, muy buenos días. Les amamos, les bendecimos. Es un domingo en bendición. Sabemos, mis amados, que son tiempos difíciles en donde hemos tenido que vivir circunstancias que siempre nos han afectado de una u otra forma en estos tiempos. Pero Dios quiere en esta mañana que podamos entender que absolutamente nada de lo que pueda pasar en tu vida va a poder cambiar esos planes de bienestar que Dios tiene para nuestras vidas. Debemos confiar en que nada de lo que pueda pasar, en que ninguna circunstancia de la que podamos estar viviendo realmente se va a poder interferir o interponer entre esos planes de bienestar, esos planes de bendición que Dios tiene
para nuestras vidas. Y tal vez esta mañana estés un poco triste, estés descargado, estés desanimado, tal vez estés deprimido, muy triste, pero Dios quiere que en esta mañana tú puedas salir recargado por medio de la palabra de Dios. Y en estos tiempos hemos tenido que pasar muchas circunstancias, pero Dios en esta mañana trae una poderosa palabra que nos va a poder permitir recargarnos conforme a su palabra, poder tomar fuerzas sobrenaturales para poder continuar en esos planes que Dios tiene para tu vida y para la mía. Y por eso yo te pido que oremos antes de empezar. Gracias te damos, Dios, te bendecimos y te exaltamos en esta mañana, Dios, Señor, porque tú eres bueno, Dios, amado Rey. Nos disponemos a recibir de tu palabra, Dios, Señor, a que podamos ser fortalecidos, recargados, Dios, Señor, de tu palabra, Padre amado, porque sabemos que aunque estamos en circunstancias, Dios, tú continúas siendo Dios, tú continúas siendo bueno, Padre amado. Disponemos nuestra vida, Dios, Señor, para poder recibir tu palabra y que esa palabra pueda dar en nuestras vidas un fruto y un fruto abundante, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y mis amados, en estos días hemos estado viviendo circunstancias en mi familia, en especial con la partida de mi suegro, nuestro hermano Luis, quien partió a la presencia de Dios. Pero en esos tiempos difíciles que hemos estado viviendo, que hemos tenido que afrontar, también hemos visto también lo grande del amor de Dios, lo grande de su consolación, lo grande de su poder y de su respaldo en medio de circunstancias como las que hemos estado viviendo. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Corintios 1, 3 al 5, y yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. 2 de Corintios 1, del 3 al 5. Y dice la palabra de Dios: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de consuelo por medio de Cristo. Es una poderosa palabra, mis amados, que nos trae Dios en esta mañana, en donde nos hace ver que solamente Dios es la fuente de todo consuelo. Que tal vez hemos estado tratando de ir y buscar consuelo, tal vez en las personas o en algunas cosas, pero solamente el Dios de toda consolación, el Dios que es la fuente de todo consuelo, podrá traerte alivio, podrá recargarte, podrá traerte ánimo, podrá reconfortarte para que tú puedas levantarte y caminar en victoria. Por eso en esta mañana el nombre de la enseñanza es recargados. Solamente Dios es quien puede recargarnos. Es que a pesar de que estemos tristes o que estemos desanimados, Dios, la fuente de toda consolación, es el que puede traer consolación, es el que puede traer una recarga, el que puede animarnos. Porque yo estuve mirando la palabra consolación y en el griego viene de la palabra parakaleo. Y la consolación significa llamar cerca, alentar, animar, confortar, recargar. Y solamente Dios, por medio de su palabra, solamente Dios, por medio de su presencia, podrá traer a ti una verdadera consolación. Pero no una consolación que solamente te haga olvidar lo que estás pasando y ya continúes igual, sino una verdadera consolación que traiga descanso a tu vida, que traiga ánimo, que traiga aliento, que te pueda alentar, que te pueda confortar, que pueda traer una recarga efectiva para que tú te puedas levantar y puedas superar todo aquello que te quiere atormentar. Gloria al Señor. Cuando se nos descarga, por ejemplo, un celular, nosotros continuamente, o lo único que podemos hacer cuando se nos descarga un celular es conectarlo a una fuente de energía. Por más de que cojamos ese celular y lo consintamos y le hablemos bonito, o le digamos qué bonito está celular, o qué caro, cuánto vale el celular, o que lo consintamos o le hablemos, el celular no se va a cargar así solamente.
sino que necesita que lo conectemos a una fuente de energía eléctrica para que el celular pueda ser recargado y para que el celular pueda funcionar y no esté descargado. Pues lo mismo pasa con los hijos de Dios. Los hijos de Dios, cuando pasamos por circunstancias, cuando tal vez estamos desalentados, cuando tal vez estamos desanimados o estamos tristes, solamente por medio de la presencia de Dios, solamente el conectarnos a nuestra fuente, solamente el ir a la presencia de Dios es lo que nos va a poder traer esa consolación, es lo que nos va a poder traer esa recarga, es aquello que nos podrá traer ese ánimo y nos podrá levantar para poder continuar. Si tú estás hoy triste, si tú estás hoy desanimado, si estás hoy desalentado, tienes que entender que solamente el Señor te va a poder traer esa recarga, ese aliento, te va a poder animar y te va a poder restaurar para que tú puedas continuar al conocimiento de los planes que Dios tiene para tu vida. Así pasa con los hijos de Dios, amados. Como un celular que necesita recarga, nosotros también necesitamos continuamente recibir esa recarga de consolación por medio de la palabra de Dios, de su presencia, para poder salir de esas circunstancias que tal vez estamos viviendo. Una amiga nos decía en estos días, con ocasión del fallecimiento de mi suegro, de su partida a la presencia de Dios, nos decía una amiga: no, es que la verdad yo no sé qué decirles, porque para decirles bobadas mejor me quedo callada. Y nosotros nos reíamos y bueno, fue algo gracioso en ese momento, pero tenía razón. Porque nada de lo que el hombre nos pueda decir en sus propias fuerzas o por su sabiduría, nada de lo que nos pueda traer o nos pueda brindar el hombre nos va a poder traer una verdadera consolación. Solamente la palabra de Dios, la presencia del Señor, sus promesas cumplidas nos podrán reanimar, nos podrán fortalecer, nos podrá traer un verdadero consuelo. Entonces nada de que lo que los hombres nos puedan traer o decir en su sabiduría nos podrá traer ánimo, sino solamente la palabra de Dios podrá traer esa recarga necesaria para poder continuar. Solamente la palabra de Dios podrá animarnos, solamente ella nos podrá alentar para poder continuar. Por eso cuando usted quiera decirle algo a alguien que esté desanimado, que esté triste, que a veces no sabemos qué decirle, que pasa por una circunstancia tan grande y tan grave que no sabemos qué decirle, lo que usted puede hacer es hablarle del Señor, es hablarle de las promesas, es declarar palabra en la vida de esa persona. Y claramente solamente basta con eso para que esa persona pueda ser reanimada, para que esa persona pueda ser confortada, para que esa persona pueda ser restaurada, recargada y consolada. Nada de lo que nosotros podamos decir o consejos que le podamos dar le va a traer alivio. Solamente la palabra de Dios le podrá traer paz, una paz verdadera que le permita realmente tener ese alivio que tanto esa persona puede llegar a necesitar. Por eso es importante que podamos entender que solamente el poder, la palabra y la consolación de Dios podrá aliviarnos en medio de circunstancias tan difíciles. Y por eso el primer punto que vamos en esta tarde, en esta mañana a hablar es que Dios es la fuente de la consolación. Dios es la fuente. Allí en la palabra de Dios, en 2 de Corintios 1, 3 al 5, dice la palabra de Dios. 2 de Corintios 1, 3 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. Allí estábamos leyendo y la palabra de Dios dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Gloria al Señor. Dios es el único que nos puede traer un verdadero consuelo, y es porque Él es la fuente de todo consuelo. Él es el único que nos puede restaurar, Él es el único que nos puede traer paz, que nos puede aliviar tal vez ese dolor que estemos sintiendo. Es solamente Dios quien nos puede animar y quien nos puede fortalecer en medio de las circunstancias. Solamente es el Señor. Allí vemos que Pablo ha vivido muchas circunstancias. Allí en la palabra de Dios está hablando Pablo y él ha vivido
muchas pruebas, muchas circunstancias. ¿Cuántos conocemos que la vida de Pablo realmente fue difícil? Una vida de circunstancias, una vida de tropiezos, de problemas. Lo apedrearon, casi lo mataron, mejor dicho, se levantó allí por la gracia del Señor porque era el que lo consolaba. Pero Pablo tuvo que vivir muchas circunstancias, muchas crisis, fue encarcelado, mejor dicho, lo torturaron, de hecho pasó muchas cosas por la vida de Pablo. Pero a pesar de que él vivió muchas circunstancias, él sabía y confiaba en la fuente de toda consolación, en la fuente que a pesar de que él estuviera debilitado, lo fortalecería, que a pesar de que él estuviera triste, él le traería gozo en medio inclusive de cualquier circunstancia que pudiese venir a su vida. Entonces Pablo nos lleva a ver la verdad y a reconocer que Dios es nuestro consolador, que Él es la fuente de toda consolación, porque claramente Pablo también había sido consolado por Dios en medio de las circunstancias que había tenido que pasar. Entonces Pablo nos trae una palabra en donde nos muestra que Dios es la fuente de toda consolación. Pablo nos enseña que el único que tiene la capacidad para estar en todo momento y en cualquier circunstancia es el Señor. Él es nuestro consolador, Él es nuestro verdadero consolador. Solo la palabra es quien tiene la capacidad de darnos descanso, no solo darnos una palmadita en la espalda, sino que puede levantarte sin importar la circunstancia que estés viviendo. Ese es el Dios de toda consolación al que Pablo se refiere. Un Dios que estuvo allí, un Dios que estaba allí y que siempre estaría con él en cualquier circunstancia. Ese mismo Dios que hoy te dice que Él es la fuente de toda consolación, que sin importar lo que tú estés viviendo, Él está contigo y estará contigo, y que nada de lo que te pueda pasar te va a llevar a la destrucción, sino que Dios quiere levantarte para que tú te levantes y camines en pro del cumplimiento del propósito que Dios tiene para tu vida, dice el Señor. Gloria al Señor, porque a veces cuando estamos en circunstancias queremos estar acompañados, pero si nosotros queremos depender de la compañía humana, vamos a estar totalmente decepcionados. Porque solamente es Dios, por medio de su palabra, de su presencia, que nos podrá traer una verdadera confianza, un verdadero alivio, una verdadera paz, que nos podrá traer esas fuerzas sobrenaturales y que nos traerá esa recarga que tanto necesitamos en estos momentos. El hecho que estés tú allí hoy, levantado de pie, escuchando este mensaje, es que Dios ha sido fiel y que Dios te ha consolado en todo momento y te ha permitido llegar a este lugar y a este momento en el que tú te encuentras. Debemos reconocer que Dios es la fuente de toda consolación. Solo el Dios de toda consolación puede cumplir esa necesidad de traer paz, alivio, de traer esa recarga, de traer esa energía y esas fuerzas sobrenaturales que tanto necesitamos en estos tiempos. El único que sabe cuál es el tipo de consolación que necesitamos es el Señor. Él es el que sabe qué tipo de consolación necesitamos y cómo debemos ser consolados en los momentos difíciles. Dios adapta su compasión y su consolación para cada hijo y situación. Por eso lo segundo que vamos a ver en esta mañana es que solo Dios tiene la consolación que tú necesitas. Dios sabe qué es lo que tú necesitas para ser consolado, sin importar la clase de circunstancia, sin importar lo que te esté pasando. Dios sabe cómo tú puedes ser consolado. Solo Dios tiene consolación, o la consolación que tú necesitas. Y por eso vamos a ir a la palabra de Dios para ver este punto en 2 de Corintios, ahí en el mismo versículo que estamos hablando, en 2 de Corintios 1:5, dice la palabra de Dios: porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Gloria al Señor. No importa lo grande que sea la circunstancia que tú estás viviendo, no importa lo malo que te haya pasado, no importa esa pérdida tan grande que hayas tenido que vivir, Dios
sin importar lo grande que sea, o aún más, entre más grande sea la circunstancia, más grande será la consolación de Dios en tu vida. Más grande será el poder, la gracia y el amor derramados en tu vida, para que tú puedas levantarte en bendición y puedas continuar y conocer los planes de bienestar que Dios tiene para tu vida. Dios te conoce y Dios sabe hasta qué punto puedes aguantar y cuál es la clase de consolación que tú requieres para poder ser levantado en victoria y continuar. Hay momentos que son tan difíciles que quisiéramos acostarnos a dormir y no levantarnos hasta que todo esto pase. Hay momentos que pasa eso y nos desesperamos y nos angustiamos, pero lo cierto es que si hoy estás allí de pie es porque el Dios de toda consolación ha estado contigo. No importa la clase, allí la palabra de Dios nos dice que entre más grande o que entre más aflicciones tengamos, más abundancia de consolación habrá también en el Señor Jesucristo hacia nosotros. No importa la clase de circunstancia que estemos pasando, el Dios de toda consolación tiene la clase de consolación que tú y yo necesitamos en estos tiempos. Tal vez estamos en momentos tan difíciles, que estamos pasando por una situación tan difícil y estás viviendo y viene otra cosa y se presentan muchas cosas, o hay personas que no han salido de una y ya están en otra, que tenemos tantos problemas que pensamos que no hay solución. Pero la palabra dice que entre más abundan tus problemas, entre más abundan las circunstancias, entre más abundan las dolencias, más abunda la consolación de Dios en tu vida. Gloria al Señor. Hay personas que dicen que si mi esposo se muere, yo me muero con él, o que si mi hijo se muere, yo me muero con él, pero eso no es lo que Dios quiere. Él quiere consolarte para llevarte a comprender que su amor es más grande que cualquier circunstancia que puedas estar viviendo. El mundo, cuando pasa por alguna circunstancia o un gran dolor, dice, es que el tiempo se encargará de quitar el dolor. Pero nosotros, los hijos de Dios, no dependemos del tiempo, sino que nosotros, los hijos de Dios, confiamos en el Dios de toda consolación. No tiene que pasar años para que tú puedas superar esa circunstancia, sino que tú debes poner tu confianza en la consolación que te trae Dios, para que de una forma sobrenatural puedas ser restaurado, para que de una forma sobrenatural puedas ser recargado, para que de una forma sobrenatural pueda ser fortalecido en el Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Cuando nosotros vamos donde el Dios, donde la fuente de toda consolación, y allí confiamos y ponemos nuestra confianza en Él, entonces vamos a encontrar un verdadero alivio y vamos a encontrar una solución a la circunstancia que estamos viviendo. En la familia, a pesar de lo que estamos viviendo, en la familia sobre la partida de mi suegro a la presencia del Señor, hemos tenido la presencia de Dios en nuestras vidas, el apoyo, esa consolación abundante, porque a pesar de que ha sido un problema, o a pesar de que ha sido una circunstancia muy grande, muy dolorosa, realmente hemos visto esa abundante consolación de Dios en nuestras vidas. Tanto que las personas que nos conocen, yo creo que hasta dirán, eso fue que no lo querían. Eso fue que seguro a don Luis no lo querían porque ellos están felices, mire. O de pronto pueden ver que tenemos paz en medio de lo que está pasando. Pero lo cierto no es que no lo quisiéramos porque lo amábamos mucho y porque fue muy difícil para nosotros. Pero lo cierto es que así como fue difícil, como fue algo muy doloroso, también hemos visto la consolación abundante de Dios en nuestra vida. Esa consolación que nos ha permitido levantarnos, esa consolación que nos ha fortalecido, esa consolación que estando en el piso nos ha levantado y nos ha hecho sonreír en medio de circunstancias y nos ha hecho continuar y seguir adelante en victoria. Gloria al Señor. Dios es bueno, y por más de que no lo veamos,
Él sigue siendo bueno. Él está allí con nosotros. Él sigue respaldándonos. Él sigue fortaleciéndonos. Y Él quiere que nosotros, a pesar de que en este momento no entendamos por qué pasan las cosas, que podamos levantarnos, que podamos alimentarnos de Él y que podamos continuar, para que más adelante nos demos cuenta que los planes de Él son planes de bienestar, son planes de bien y no de mal, y que podamos obtener todas las respuestas que tal vez en este momento hemos estado preguntándonos. Dios es bueno. Tal vez en este momento no entendamos muchas cosas, pero Él sigue siendo bueno y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y la conoceremos. Pero en este momento Dios desea que nos levantemos, que tal vez si estamos dolidos, si nos fortalezcamos por medio de alimentarnos con su palabra y continuemos en esos planes que Dios tiene para tu vida y para la mía. Dios es bueno, y eso es lo que nos lleva a entender y a conocer también su voluntad y ser fortalecidos en ese consuelo que Él nos trae. Y cuando Él nos consuela es cuando a nuestra vida, a pesar de lo que sea que esté pasando, viene una paz, y una paz sobrenatural, que yo le decía a mi esposa que es una paz como de locos, porque uno a veces no entiende cómo, habiéndose ido una persona tan especial, tan importante para nuestra familia, como fue mi suegro, como fue esa persona que estaba allí y que era muy representante para nosotros, o que era muy especial y muy importante, nosotros podemos en medio de eso tener paz. Esa paz que nos asegura que todo lo que viene será mejor, que todo lo que viene será planes de bien para nosotros, que mi suegro está en bendición, que Él está bien, que Él no murió, que Él sigue vivo en el Señor, que somos espíritu y que Él está ya en la presencia de Dios, que tal vez su cuerpo está descansando, pero que Él es un espíritu y que tiene un alma, y que eso está en la presencia de Dios, que Él sigue vivo y que Él está esperando como un testigo, como dice la palabra allí. Él está como un testigo esperando que nosotros podamos correr esa carrera de fe en este momento, confiando en que las promesas de Dios son verdaderas y son poderosas. Gloria al Señor, gloria a Dios. No es que no lo hayamos querido, es que nuestra confianza está en el Señor y sabemos que todos sus planes son de bienestar, y que todos los planes para nosotros, sus hijos, son planes de amor, son planes que nos llevarán de victoria en victoria. Gloria al Señor, gloria a Dios. Por eso nuestra paz, por eso nuestra tranquilidad, que a pesar de que Él nos haya dejado, todo continúa siendo bueno, y que los planes de Dios no han cambiado, que su propósito no ha cambiado, y que cada vez, cada día serán o vendrán sus promesas a reflejarse en nuestra vida. Así a veces no entendamos las cosas, Dios es bueno y cada día nos mostrará su verdadera voluntad, esa voluntad que es agradable y que es perfecta. Gloria al Señor. En la palabra de Dios vemos un personaje muy particular allí, que en la palabra nos muestra que inclusive le dijo al Señor que se lo llevara porque estaba aburrido, porque a veces las circunstancias nos hacen que podamos decir: Señor, ven por mí ya, que no quiero. Pero Dios no ha venido, el Señor Jesús no ha regresado, porque tal vez hay muchas personas que faltan más por arrepentirse y por entregar su vida a Él. Él es un Dios de abundante consuelo, pero también un Dios de abundante misericordia. Y Él quiere que más personas procedan al arrepentimiento, que entreguen su vida a Él para que no se pierdan. Porque al igual que nuestro hermano Luis, que ya partió a su presencia, pero él aceptó a Cristo en vida y ya tiene asegurada su eternidad en Él, hay muchas personas que no lo han hecho, que todavía necesitan aceptar a Jesús para que después de que mueran, o para que cuando venga Cristo pueda partir a la presencia de Dios y no se pierda en el infierno. Tenemos que saber que Dios no ha venido, Jesús no ha venido, porque Él es misericordioso y porque todavía tenemos mucho por hacer y mucho que trabajar en el Señor. Pero miremos esta historia de esta persona, de la historia de Elías en Primera de Reyes 19, del 4 al 8. Dice la palabra de Dios: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido.
Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, comió 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces Dios es tan bueno que Dios no puede obligarte a que no estés triste. Dios no puede obligarte a que no sientas dolor. Pero Dios está allí contigo. Dios te está acompañando. Él quiere consolarte. Él necesita que tú te alimentes para que tú puedas ser fortalecido. Así como este hombre que se alimentó y fue fortalecido. Dios necesita que tú te alimentes por medio de su palabra para que ese consuelo sobrenatural de Dios pueda venir a operar en tu vida. Dios no puede obligarnos a no estar tristes, pero Él sí quiere que podamos vivir en paz, que podamos ser fortalecidos, que podamos tomar de su alimento, comer de su palabra, alimentarnos en fe para poder superar, para poder hallar ese consuelo, para poder ser recargados, para poder ser fortalecidos, para poder ser restaurados. Es importante, amor. Es importante que podamos poner nuestra confianza en el Señor y en el amor del Señor. Dios alimenta a Elías y lo consuela y le dice que todavía le falta mucho por hacer, que largo camino le falta por recorrer, que aún el propósito que él tenía no se había cumplido. Y tal vez tú estás esperando que el Señor venga pronto, deseando, pero lo cierto es que si Él no ha venido es porque tu trabajo en esta tierra no ha terminado. Tú debes continuar creyendo en que las promesas de Dios se cumplen en su totalidad y que tú todavía tienes cosas por hacer en el Señor. Y que entre más rápido las hagas, entre más sea consciente que todavía te falta cosas por hacer en el Señor, entonces más cerca estará la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está cerca, pero todavía te falta más por trabajar para el Señor. Todavía te falta más por predicar. Todavía te faltan más personas por hablarles del Señor, por presentarles a ese Dios, a esa fuente de toda consolación. Gloria al Señor. Dios hoy te dice que no quiere que renuncies, porque todavía tienes mucho por hacer, porque tú verás cada vez más su plan y su voluntad, que es agradable y perfecta. Dios te da el consuelo necesario para que tú puedas continuar. Tal vez ahorita no entendemos muchas cosas, pero Dios nos quiere mostrar que debemos ser fortalecidos y consolados para continuar, y es así como más adelante podremos encontrar todas aquellas respuestas que nos hacemos continuamente. Veamos una historia muy importante cuando el mismo Señor Jesús trajo consuelo a una mujer viuda que había perdido a su único hijo. Vamos a ir a Lucas 7, 12 al 15. Lucas 7, 12 al 15. Dice la palabra de Dios: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Entonces vemos allí cómo Jesucristo trajo consuelo a esta mujer que estaba triste. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace la palabra de Dios: traer consuelo en medio de las circunstancias. Dios trajo, Señor Jesús en este momento, en este caso, trajo consuelo a esa mujer, porque el Señor Jesús sabía exactamente lo que podía
traer consuelo a su vida. Y él sabía que esa mujer, la única forma de que fuera consolada era resucitando a su hijo. Dios sabe y conoce cuál es la forma de que tú seas consolada. Y esa forma Él la va a usar para poderlo hacer. Dios te conoce y Dios sabe cuál es la clase de consuelo que tú necesitas en estos tiempos de circunstancias. Aquí la mujer, para Jesús, lo único consuelo o lo único que podría traerle a esa mujer consuelo era traerle la vida nuevamente a su hijo. Y así por eso fue que lo hizo. Entonces no debemos esperar menos, debemos decirle al Señor: tú me conoces, tú sabes la medida de consolación que necesito. Señor, consuélame para que yo pueda continuar. No sé qué sea lo que te esté pasando a ti en tu vida, pero tú debes confiar e ir al Señor y decirle al Señor que Él sabe y Él conoce cuál es la clase de consuelo que tú necesitas para que tú puedas ser consolada por Él. Gloria al Señor. No hay ninguna pérdida que su presencia no pueda suplir. No hay nada o no hay ningún dolor que su consolación no pueda calmar. No hay ninguna esclavitud que Jesús no pueda romper. No hay hambre que Él no pueda saciar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay destrucción que Él no pueda restaurar. No hay tristeza ni dolor que Él no pueda aliviar. Él es la fuente de toda consolación, dice su palabra. Gloria al Señor. Y lo tercero y último, mis amados, es que hemos sido consolados para consolar. Allí en el versículo que estamos hablando, en 2 Corintios 1, pero en el versículo 4, dice la palabra de Dios: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, los hijos de Dios hemos sido consolados con el objetivo de que de esta forma, como hemos sido consolados, también podamos traer consuelo a los demás. En nuestra familia también hace poco falleció, hace 2 años, falleció un familiar muy querido, y la familia cercana de este familiar en esta oportunidad nos traía consuelo a nosotros y nos presentaba a ese Dios y a esa fuente de toda consolación, porque ellos ya habían sido consolados y por eso ellos traían consuelo a nuestra vida. Y eso es también lo que persigue la circunstancia y la consolación que Dios trae a tu vida, que tú puedas presentarle a las demás personas a ese Dios, a esa fuente de toda consolación, que de la misma forma como tú fuiste consolado, tú también puedas servir de consolación por medio de la palabra de Dios para otras personas. Pablo había pasado por muchas circunstancias, cosas que tú no te imaginas, pero él había sido consolado y por eso él estaba hablando de esa fuente, de ese Dios de toda consolación, porque a pesar de que él había pasado por muchas circunstancias, él lo había ayudado y lo había consolado, lo había restaurado, lo había fortalecido, lo había recargado y lo había levantado, y por eso fue que finalmente él pudo cumplir que Dios tenía para su vida. Gloria al Señor. Eso es lo que debemos entender, y no debemos creer que nuestro sufrimiento es un sufrimiento tan grande que nadie más ha sufrido eso, porque de esta forma vamos a anular esa consolación de Dios, sino entendamos que es un Dios poderoso que nos podrá traer consolación a cualquier circunstancia, y de esta forma podremos superar y podremos consolar a aquellas personas que también necesitan ser consoladas por medio de su palabra. Y ya para terminar, quiero que podamos ver cómo son las formas de traer esa consolación por parte de Dios para nuestras vidas. Y la primera forma como Él nos consuela es por medio de su palabra. Cuando estamos mal, cuando estamos en circunstancias, nosotros estamos con su palabra o meditamos en su palabra, y esa preciosa palabra es la que va a traer ese consuelo a nuestras vidas. La misma palabra lo dice allí en Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice la palabra de Dios: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mis amados, nosotros los hijos de Dios tenemos esperanza, y por medio de su palabra encontramos esa consolación que nos hace entender que
tenemos esperanza, que Dios es poderoso, que Él cuida de nosotros, que Él nos quiere levantar y que Él tiene planes de bienestar para tu vida y para la mía. Y entonces la primera forma que Él nos consuela es por medio de su palabra. Ahora, lo segundo es que Él nos consuela por medio del Espíritu Santo. En Juan 14, 16 al 17 dice la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero nosotros sí le conocéis porque mora en vosotros y estará en nosotros. Es por medio del Espíritu Santo que Dios trae esa convicción para que nosotros podamos entender que solamente Dios puede traer esa paz, esa consolación y esa fortaleza en medio de las circunstancias. Y lo último es que Dios trae consuelo por medio de otros creyentes. Es por medio de la iglesia, es por medio del cuerpo que va a nosotros con palabra de Dios que nos trae consuelo. Que muchas veces somos consolados por los mismos hermanos y creyentes que declaran en nuestra vida y que nos hablan la palabra de Dios para poder ser consolados. Por eso Dios pone personas para que allí en medio de las circunstancias te puedan consolar y puedan traer esa palabra de bienestar, esa palabra de confort, para confortarnos, esa palabra de paz para que tú puedas continuar. Y en 2 Corintios 7:6 dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Dios pone personas, Dios pone pastores, Dios pone hermanos, Dios pone allí hermanos en la fe para que ellos puedan ir a tu casa, para que ellos puedan hablarte y llevarte palabra y poderte consolar por medio de ese Dios que es la fuente de todo consuelo. Y amados, debemos continuar en esos planes, debemos seguir adelante. Dios no está mirando lo grande de la circunstancia. Dios solamente quiere que tú confíes en Él y que permitas que Él pueda traer ese consuelo y esa paz a tu vida. Y concluyo, mis amados, es un buen tiempo para reconocer que en medio de las circunstancias que nos puedan estar afectando, solo la presencia de Dios por medio de su palabra, el Espíritu Santo y nuestros hermanos en Cristo nos podrán alentar, reanimar y recargar para poder avanzar al cumplimiento de los planes de bienestar que Dios tiene para tu vida. No sigas buscando más, pare de sufrir. Solamente Dios puede traer a tu vida un verdadero consuelo y una verdadera paz. Oremos en esta mañana. Recuerden nuestros servicios de los días miércoles a las 6:45 y de los domingos a las 10 de la mañana. Amado, reiteramos gracias en esta mañana, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Dios. Gracias porque entendemos, Señor, que tú eres la fuente de toda consolación, Dios, y que es por medio de tu palabra, del Espíritu Santo y de nuestros hermanos en Cristo, Dios, que tú nos dejas ver de tu amor, de tu gracia, de tu consuelo, y nos permite, Dios, poder ser restaurados, poder ser recargados, ser reanimados y fortalecidos para poder continuar, Señor. Oro por cada una de las personas que está viendo este mensaje o que vio este mensaje, Dios, para que esta poderosa palabra pueda dar fruto y fruto abundante en sus vidas, puedan ser fortalecidos, consolados y recargados, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios los continúa bendiciendo. Les bendecimos.